Bien, pasemos directamente a la lectura de Romanos 10, del 4 al 15, que es en el que se basa el mensaje del día de hoy, que se llama La obra de Dios para todos. Romanos 10, del 4 al 15. Voy a leer estas escrituras en la Nueva Versión Internacional. Romanos 10, del 4 al 15. Dice así: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti en esta mañana y queremos agradecerte, Padre, esta oportunidad de escuchar tu palabra, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender esta palabra tuya. Y Señor, que tú nos muevas con tu Espíritu siempre a hacer tu voluntad, que tú guíes nuestros pasos, nuestros pensamientos. Y gracias, Señor, por esa ayuda constante, ese amigo fiel en quien confiamos, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo que está a tu diestra, te lo agradecemos. Amén. Pues están muy en boga en las redes sociales, tenemos Twitter, bueno, ahora se llama X, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, y pues la información pues, corre a raudales a través del ciberespacio, ¿no? Y muchas veces nos llega a nosotros información
que nos llama la atención por lo que nos expresa o nos sentimos identificados también con lo que está declarando esa persona, o es una noticia que nos impacta y la compartimos. Cuando usted comparte una información, en pocas palabras usted está diciendo que está de acuerdo con lo que está compartiendo, o que cree lo que se está afirmando, lo que se está diciendo. Y muchas veces no comprobamos si esa información es cierta, si es verídica, si es real, o cuáles son las fuentes que esa persona que elaboró ese video, esa historia, en qué fuente se respaldó para afirmar tal cosa. Y eso es muy importante, y tiene pues muchas implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Ahora que la información fluye a raudales, nos llega por todas partes, y muchas veces no tenemos ese cuidado. Así que antes de compartir una información, comprobemos si realmente es cierta, ¿verdad? Porque muchas veces son historias que el autor las presenta como reales, pero realmente es un cuento. O hace alguien que se lo imaginó y nosotros estamos todos compungidos y doloridos, pero en realidad es algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, de ahí que debemos de tener cuidado. Una de las lecciones del Club de Oratorio es investigue los hechos. Cuando uno está preparando un mensaje, algo que va a respaldar lo que uno está diciendo, pues son los libros que uno estudió, los artículos que uno consultó. Y esas fuentes le dan al mensaje validez, le dan peso, ¿verdad? ¿Cuáles son tus fuentes? Hace días escuché un programa en YouTube que lo lleva a cabo un amigo que es orgullosamente camarguense. Luis Lauro Garza lleva un programa que se llama La Q, que significa la quincena, y aborda temas muy variados de política, de historia, y hace días me llamó mucho la atención porque estaba hablando, él invitó a un historiador de Monterrey que se llama Horacio Flores, que conoce mucho de historia, y me llamó mucho la atención porque estaba hablando de los buques de vapor Steamboat que viajaban de Matamoros a Camargo. Entonces está el video proyectándose y el historiador está bien emocionado porque le mezcla historia, le mezcla la invasión de Estados Unidos a México, cómo entraron por Matamoros, aunque ellos dicen que opusieron resistencia y que no pasaron por ahí, pero la historia es que sí pasaron por ahí. Entonces está este historiador regio, ¿verdad? Está bien emocionado y dando detalles y las dimensiones de los barcos y cuánto, ¿verdad? Y hay un momento en que Luis Lauro, el conductor del programa, le dice, bueno, ¿y cuáles son tus fuentes? ¿De dónde sacas toda esta información? Y dice él, bueno, hay un escrito, por decir, ¿verdad? Hay un libro que se llama Historia de la invasión de Estados Unidos a México por M. McDowell, publicado por la Universidad de Texas. Hoy le empieza a dar una serie de libros y de fuentes, ¿verdad? Entonces, las fuentes
le dan validez a lo que él está afirmando, lo que él está argumentando, le da peso, ¿verdad? Le da fuerza, ¿verdad? Bien, en el mensaje de hoy, el apóstol Pablo hace una afirmación bastante impactante y bastante importante y de muchas implicaciones para todos nosotros, ¿verdad? Y él usa fuentes para respaldar lo que él va a argumentar, que le van a dar fuerza, validez a lo que él está diciendo, ¿verdad? Y pues acude a Moisés, acude a Abraham, acude a los profetas como Isaías, Joel, pues todos esos personajes para el pueblo de Israel, para los judíos, pues si ellos lo están diciendo, si ellos lo están afirmando, si ellos son esos grandes personajes que no podemos separar de la historia de los judíos, que fueron grandes personas y que ellos pues los usan para respaldar. Ellos decían, pues nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Ellos muy orgullosos, ¿verdad? Entonces cuando Pablo usa esa fuente, pues, caray, entonces si Abraham lo dijo, si Abraham escribió, si Abraham Dios lo bendijo de cierta manera, pues esas fuentes que Pablo va a usar le van a dar respaldo a lo que él está declarando. ¿Y cuál es esa declaración? Es esta, la anterior. Pablo declara en Romanos 10:4, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Esta es una declaración bastante impactante, bastante importante, que Pablo quiere que todos entendamos, que sus oyentes entiendan y capten lo que él quiere argumentar, ¿verdad? Y para ello, pues, va a citar muchas fuentes de apoyo, va a citar el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley. Esta afirmación asombrosa tiene grandes implicaciones para todos nosotros. Y el apóstol Pablo va a dar un paseo bíblico para fundamentar esta afirmación. Él está diciendo que el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo. Dice, para que todo el que cree, todo el que tenga fe y confíe en Cristo, reciba la justicia que viene de Dios, la justicia que Cristo nos otorga, ¿verdad? Entonces, esta afirmación de Pablo es asombrosa, ¿verdad? Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Siguiendo con la lectura de Romanos 10, dice Pablo, así describe Moisés. Moisés es la primer cita que usa Pablo, ¿verdad?, para fundamentar lo que él acaba de decir.
Dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y continúa la cita, dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está usando como primer argumento, está citando a nada más ni a nada menos que a Moisés, el que Dios lo levantó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y quien recibió las tablas de los 10 mandamientos. Pablo, él era un gran conocedor de la Torá, de la ley, ¿verdad? Él fue discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos. Él era un experto en la ley y él empieza citando a ese gran personaje que es Moisés. La que sigue, por favor. Y la cita que está usando Pablo es Levítico 18:5, ¿verdad? Levítico 18:5 dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Es la primera cita, la primera fuente que está usando Pablo, ¿verdad? Lo que Moisés dijo, ¿verdad? Quien practique estas cosas vivirá por ellas. El guardar la ley era visto como el camino a la justicia. Y cita esto en relación al versículo anterior. El versículo anterior dice que la justicia viene por Cristo. Y dice Pablo aquí que Moisés dijo en Levítico 18:5, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Entonces, el guardar la ley era visto como el camino para alcanzar la justicia. Los israelitas buscaban alcanzar la justicia practicando ciertas cosas, guardando la ley, ¿verdad? Ellos buscaban alcanzar su propia justicia aparte de Dios, ¿verdad? Buscando cumplir ciertas reglas, ciertos estatutos, ellos esperaban alcanzar su propia justicia, aparte o separados de la justicia de Dios. Pero en el versículo anterior, en el versículo 4, Pablo dice que el objetivo de la ley, en primer lugar, era llevar a las personas a Cristo para recibir la justicia divina, ¿verdad? En resumen, Pablo está mostrando que Israel quería lograr su propia justicia, cuando en realidad la justicia solamente puede venir como un regalo de Dios. Quiero que quede esto bien claro, ¿verdad? Los israelitas creían que ellos podían lograr la justicia, ¿verdad? La justicia divina, cuando en realidad la justicia solamente puede recibirse como un regalo, como un don
como un regalo de Dios. El verdadero pecado de Israel fue resistir la gracia de Dios. ¿Cómo es que Pablo llega a esta conclusión, la del versículo anterior? ¿Cómo es que Pablo ahora está viendo el Antiguo Testamento a través de los ojos de la fe? Eso le permite comprender que solamente confiando y creyendo en Jesucristo podemos recibir como un regalo la justicia. Y Pablo destaca en los siguientes versículos, destaca este punto al combinar dos versículos. Vamos a la siguiente. Ese dice, está en color rojo, dice, no digas en tu corazón. Es una cita, es otra fuente que está usando Pablo, Deuteronomio 9:4. No digas en tu corazón. Y luego dice, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es otra cita que él usa, Deuteronomio 30, del 12 al 13. Solamente en estos versículos, Pablo está usando tres fuentes, tres citas. La de Moisés en Levítico y estas dos de Deuteronomio, ¿verdad? Estas fuentes, estas citas que está usando Pablo, le dan validez a lo que él está argumentando, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 9, él combina aquí estas dos citas de Deuteronomio. Vamos a la siguiente. Este es Deuteronomio 9:4, ¿verdad? La que Pablo está usando. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. Pablo está usando Deuteronomio 9:4 para afirmar que no es por la propia justicia de ellos. No digas en tu corazón que tú alcanzaste la justicia por tus obras. No digas eso, está diciendo Pablo, y está usando Deuteronomio 9:4. No digas que son tus obras las que te dan una posición ante Dios. No digas en tu corazón, no pienses eso. No digas en tu corazón que lograste la justicia por apartado de Dios o sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Esta cita es bastante, por sí sola es bastante fuerte, ¿verdad? No vayas a pensar que es por tu propia justicia, ¿verdad? No, ¿verdad? Y luego Pablo utiliza la siguiente escritura de Deuteronomio, que es la de Deuteronomio 30, del 12 al 13, que Pablo las combinó, ¿verdad?
No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Pablo está exagerando la imposibilidad de alcanzar nuestra propia justicia, ¿verdad? Con estas preguntas que están plasmadas en Deuteronomio, que con estas preguntas él está exagerando que es realmente imposible alcanzar la justicia por nuestras propias obras, ¿verdad? Solo hay uno que ha subido al cielo y solo hay uno que ha bajado hacia el abismo y no tuvimos, el único que ha logrado hacer eso es Jesús, ¿verdad? No tuvimos, nosotros hermanos, no tuvimos nada que ver en la gracia de Dios para que Él nos enviara a su Hijo desde el cielo y muriera en nuestro lugar y nos resucitara juntamente con Él. Nosotros no tuvimos nada en esa gracia. Nuestra salvación y por lo tanto nuestra justicia es una obra gratuita de Dios. Es algo que nos es dada por gracia. Es un regalo. No es algo que podemos lograr por nuestros propios medios, ¿verdad? Dios nos ha encontrado y nos ha salvado, así como salió a encontrar al hijo pródigo, ¿verdad? Dios es el que nos ha salido y nos ha encontrado y nos ha salvado. Nosotros nunca tuvimos la intención de ir a buscar a Jesús para encontrar nuestra propia salvación. Es Dios quien salió a nuestro encuentro, ¿no? Y nos abrazó y nos salvó. Continuamos. Pablo pues va más allá al extraer una cita, continuando con la lectura por ahora de los versículos 8 al 10, que afirma entonces: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Dice, la palabra está cerca de ti. ¿Quién es la palabra? Jesús, ¿verdad? Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecha carne, ¿verdad? Cristo está más cerca de ti de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Por ahí hay un estudio bíblico que nos compartió el hermano José Luis Ducano, ¿verdad? Es cada vez que respiramos, estamos respirando vida, ¿verdad? ¿Y quién es la vida? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad?
Entonces, Cristo, esa palabra, está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, ¿no? Jesús es la palabra que se nos proclama. Jesús es el que nos ha sido enviado por el Padre. Es la propia justicia. Jesús es la propia justicia y la fidelidad de Dios. Y como resultado es que el Padre lo haya enviado y Él se haya hecho carne y habitar entre nosotros y haya resucitado de entre los muertos en nuestro nombre, ¿verdad? Cristo es nuestro vicario. Nosotros morimos con eso, nosotros morimos con Él, nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que significa vicario, ¿verdad? Somos uno con Él. Cristo es nuestro vicario. Y su justicia, la justicia de Cristo, es imputada a nosotros, ¿verdad? La palabra, esta palabra, Cristo, está más cerca de nosotros de lo que pensamos, hermanos. Cristo es una persona, es un don que viene de Dios. Es una persona que se recibe, es un regalo que se nos da. No son nuestras obras a las que Dios responde, no, hermanos. Es la propia justicia y la propia fidelidad las que nos liberan a cada uno de nosotros para responder en fe, para responder en confianza, para responder en creer, ¿verdad? Una vez que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho entender, nosotros respondemos a su justicia, respondemos a su fidelidad, respondemos a esa palabra que está cerca, que tenemos en la boca y que tenemos en el corazón. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo no nos está dando una nueva fórmula para ser salvos, ¿verdad? Para alcanzar la salvación. No. Eso no es, de eso no se trata. Tampoco es de que si dices ciertas palabras o si tenemos algún sentimiento en especial en nuestro corazón, nos calificará para alcanzar la salvación. No, eso no nos está diciendo Pablo, ¿verdad? No es una fórmula para ser salvos. Al confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, estamos de acuerdo en lo que Dios ha hecho en Jesucristo, ¿verdad? Estamos poniendo toda nuestra confianza en lo que Él ha hecho a través o por pura gracia, ¿verdad? Estamos confiando, estamos poniendo toda nuestra confianza en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Estamos de acuerdo en lo que esta justicia, esta fidelidad nos lleva a vivir una nueva realidad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una salvación muy grande y que la tenemos asegurada a través de la muerte y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente estamos diciendo las palabras, sino que las estamos creyendo.
Estamos confiando en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En su obra de salvación y no en la nuestra, ¿verdad? No en lo que nosotros hagamos o pensamos o digamos o sintamos, ¿verdad? No, ¿verdad? La que sigue, Daniel. Aclaremos un punto. Vamos a aclarar lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que ya no importa si obedecemos o no a Dios. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que ya no importa si obedecemos la palabra de Dios que nos ha sido dada. Pablo no está diciendo que no importan las decisiones que tomemos. Eso no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que no importan las acciones que nosotros llevemos a cabo. Por el contrario, hermanos, ahora hay más razones para obedecer al Señor. Ahora hay más razones para obedecer al Señor. El Señor es justo y es bueno. El Señor es justo, es bueno. Y Pablo usó la palabra justificado, es decir, hecho justo, ¿verdad? Y ahora somos salvos, ¿verdad? Entonces la salvación y la justicia son términos más o menos iguales o equivalentes, ¿verdad? Y también confesar y creer son palabras paralelas, ¿verdad? Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, creer no es algo intelectual, sino poner nuestra confianza en Jesús, en el Señor. Creer no es algo que uno estudia y pues ahora creo. No es algo intelectual, es algo del corazón, de confiar en lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Entonces, confiamos en que nuestra salvación es ser justificados en Cristo Jesús. Como dije, su justicia de Cristo es imputada a nosotros. Entonces, si esto es así, ¿por qué habríamos de vivir injustamente, verdad? Si la justicia de Cristo nos ha sido imputada y el Señor es justo y es bueno y desea lo mejor para nosotros, y esa justicia de Cristo ha sido, al ser uno con Él, su justicia nos cubre, nos vestimos con sus ropas de justicia, con sus ropas blancas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habríamos de vivir injustamente? ¿Por qué habríamos de buscar cosas injustas? Fuimos salvos para vivir y entrar en la justicia que solamente podemos encontrar en Jesús. Fuimos creados para ser santos. Hay una frase favorita de Pablo que es la obediencia de la fe. Obediencia de la fe, esa es la diferencia en trabajar por la justicia, para la justicia, y trabajar la justicia.
No obedecemos al Señor para calificar. Esto es algo muy común en algunas religiones, ¿no? No, pues tenemos que calificar, tenemos que hacer esto para alcanzar algo, alcanzar una posición en la iglesia, para lograr algo. Tengo que hacer esto para calificar y ser salvo. Eso es algo muy común en muchas religiones, ¿verdad? No obedecemos al Señor para calificar para la salvación. La salvación es un regalo que Dios ya nos está dando en Cristo Jesús. Obedecemos al Señor porque ahora confiamos en que hemos sido salvos. Confiamos en que se nos ha dado una salvación muy grande. Por eso ahora le obedecemos, ¿verdad? Le obedecemos porque confiamos en Él y nos ha dado de la fe de Jesucristo. El Señor es bueno, el Señor es justo. ¿Por qué no habríamos de obedecerle? ¿Por qué no habríamos de hacer lo que Él nos manda? El Señor no está tratando, hermanos, de abrumarnos con reglas abrumadoramente, no está tratando de imponernos reglas arbitrarias, ¿verdad? Él nos está simplemente llamando a la vida justa que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí nos ha llevado Cristo, ¿verdad? Y nos ha incluido en esa vida justa, en esa vida llena de amor y de bondad que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos ha llevado hasta allá. Él nos está llamando a esa vida justa, ¿verdad? Ahora que Pablo ha establecido, ha afirmado, ¿verdad?, que la justicia es un regalo de Dios, que no es ganada por nuestras propias obras, va más allá y nos muestra una maravillosa implicación de esta nueva realidad. Vamos a la que sigue. Continuando con la lectura de Romanos 10, dice Pablo, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? La que sigue, Daniel. Aquí vemos dos fuentes que está usando Pablo, ¿verdad? Ahora sus fuentes son los profetas, Isaías, Joel, ¿verdad? Son las fuentes, las citas que respaldan lo que él está afirmando, ¿verdad? Pablo cita lo que está en color rojo, que es Isaías 28:16, que se refiere a la piedra angular colocada en Sión como un fundamento seguro. ¿Y quién es esa piedra angular, hermanos? No es nadie más ni nada menos que Jesucristo, ¿verdad? Cristo es la roca, ¿verdad? Cristo es esa piedra angular, es ese fundamento
el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que todo el que confíe en esa roca no será jamás defraudado. Y dice, todo el que confíe, y luego vuelvo a repetir, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo repite y enfatiza todo. Cuando dice todo, se refiere a cualquier persona, a todos. Entonces está enfatizando que la salvación es viene por la gracia y no por obras. Viene por confiar en la roca de salvación que no nos va a defraudar, ¿verdad? Pablo está enfatizando eso, ¿verdad? Entonces, si las obras de la ley fueran la manera de alcanzar la justicia, pues el resto del mundo quedaría fuera, porque la ley fue dada al pueblo de Israel. Entonces, si a través de las obras de la ley se alcanzara la justicia, pues solamente Israel podría ser salvo. Cosa que no es así, ¿verdad? La realidad es que lo que Dios ha hecho en Jesucristo es poner a disposición la salvación a todo el que creyere en Jesús. Dice, todo el que confíe, pues el Señor es Señor de todos, ya no nada más de los israelitas, ya no nada más de los judíos. La salvación es dada en Jesús para todos. E Israel debería haber sabido esta implicación o esta afirmación o esta intención de Dios desde que Dios escogió a Abraham y le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones. Para el pueblo Israel, para los judíos debió haber sido claro desde entonces, desde que Dios bendijo a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de muchedumbre de gentes y que a través de él serían benditas todas las naciones. Desde entonces el pueblo de Israel debió haber entendido que la justicia era a través de Jesucristo y era para todas las naciones, una bendición para todas las naciones. ¿Y qué hicieron los israelitas? Ellos convirtieron este llamado en una especie de elitismo. Nosotros somos descendientes de Abraham. No sé ustedes, ¿verdad? Entonces para el pueblo de Israel ellos lo convirtieron en algo de élite, ¿verdad? Sí, Pedro. Que Abraham es el padre de la fe, no es el padre de la ley. Así es. Un contraste, ¿verdad? Es un contraste, ¿verdad? El padre de la fe. Entonces, a través de las bendiciones vienen a través de Abraham, pero por la fe. Así es. No por la ley. Así es.
Y los israelitas, ellos se consideraban, pues nosotros somos los únicos calificados, nosotros somos los únicos que tenemos el favor de Dios por haber guardado la ley, pero en realidad nunca la guardaron, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Fallaron, ¿verdad? Fallaron en guardar la ley. Pero en Jesús, Dios ha cumplido la promesa que Dios le había dado a Abraham y sus propósitos de Israel de traer la salvación a todo el mundo. Y esta salvación llega a todo aquel que invocare el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y aquí cita a Pablo al profeta Joel 2:32. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta afirmación que estamos leyendo aquí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es de enorme importancia, y las implicaciones de la salvación por gracia y no por obras, Pablo está mostrando esta gran importancia que tiene, ¿verdad? Que la salvación es por gracia y no por obras, ¿verdad? Y que la salvación es para todos, ¿verdad? Y aquí al final Pablo cita a Joel 2:32, ¿verdad? Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que Dios responde a todo aquel que le llama. Y ese es el carácter, esa es la disposición de Dios de responder a todo aquel que invocare su nombre. Él nos ve en nuestros pecados y corre a abrazarnos y a salvarnos, hermanos. Él no está esperando que cambiemos o que nos salvemos a nosotros mismos para escuchar nuestro llamado. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor, Él responde, como lo dice en Joel 2:32. Él nos está llamando y Él tiene su oído atento a todo aquel que le llama, ¿verdad? Y esto pues nos llena de gran consuelo, ¿verdad? De saber y conocer ese carácter de Dios, ¿verdad? De responder, de escucharnos. Vimos hace poco sobre el amor kenosis, ¿verdad? Ese desprendimiento que se hace Jesús de sí mismo y se hace hombre, ¿verdad? Y habita entre nosotros, se hace uno como nosotros, ¿verdad? Esa disposición de entrega, de darse a sí mismo, ¿verdad? El favor de Jesús está sobre nosotros, ¿verdad? Es en nosotros. Dios está a nuestro favor y Él se mueve para salvarnos por completo y nos invita a confiar, a creer en Él para hacerlo, ¿verdad? Para ser salvo, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La que sigue. Y Pablo termina su argumentación con una serie de preguntas, ¿verdad?
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas, ¿verdad? O qué hermosos son los pies, dice otra versión, ¿verdad? Hermosos son los pies del que trae buenas noticias, del que trae buenas nuevas. Entonces Pablo concluye con esta serie de preguntas retóricas. Son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie que vaya y les predique, verdad? La iglesia, hermanos, tiene un llamado a participar en la obra que Cristo está haciendo, ¿verdad? En llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿verdad? Como creyentes, cada uno de nosotros pues hemos entrado en este gozo, ¿verdad? En esta paz de saber que somos salvos y de que la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, ¿verdad? Y estamos obligados a llevar esa buena noticia a los demás, para que ellos también puedan gozarse en esa bendición, para que ellos también puedan confiar en Jesús y ser salvos, ¿verdad? Cuando compartimos la buena nueva, el Evangelio a otros, puede ser que algunos respondan, puede ser que otros no, ¿verdad? Pero compartimos el Evangelio con la esperanza, sabiendo que es obra de Dios, ¿verdad? Es su obra, no es nuestra obra, ¿verdad? Y Dios es finalmente el que tiene la última palabra, ¿verdad? Para el versículo final, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pablo cita a otra fuente, que es el profeta Isaías. Isaías 52, 7. Es otra de las fuentes que respaldan lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Es Isaías 52, 7. Adelante, Daniel. Dice Isaías 52, 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿verdad? Pablo concluye estos argumentos con esa imagen, ¿verdad? Concluye con esa imagen. Una imagen de lo que Dios está haciendo en aquellos que proclaman el Evangelio, ¿verdad? Qué hermosos son los pies del que trae buenas noticias de salvación. Aquí
se hacen notar los pies. Para ver los pies necesitamos inclinar el rostro, ¿verdad? Y así es como se recibe la salvación, con humildad, inclinando nuestro rostro y extendiendo nuestras manos, porque la salvación es un regalo que Dios nos está dando, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver el orgullo, que insista en que tenemos que trabajar para nuestra salvación, que tenemos que hacer algo para justificarnos a nosotros mismos, que tenemos que calificar. Si fuera así, estaríamos tratando de lograr algo, tratando de lograr nuestra salvación. Y la salvación no es un logro, es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos regala, es algo que nosotros extendemos nuestras manos para recibir. Es algo que es una posición a la cual Dios nos lleva de humildad, donde nosotros estamos listos para recibir lo que Él nos está dando. Y no es algo que nosotros hayamos hecho para obtenerlo. Es una posición de humildad de recibir la salvación que Dios nos ofrece, nos da, nos regala en Jesucristo. Y podemos compartir con otros esta bendición llena de esperanza, llena de salvación, de seguridad de lo que Cristo está haciendo para lograr una respuesta de fe en las personas. Y esto pues va a ser en su momento oportuno y a la manera de Dios. Así también nosotros nos mantenemos humildes, con la cabeza inclinada, ¿verdad? Y las manos abiertas para recibir del Señor su compartirse con los demás. Que Dios les bendiga, hermanos.